Entonces, hoy vamos a hablar de storytelling. ¿Ok? Storytelling es una mecánica de la cual ya se sabe muchísimo, ¿no? Ya se ha estudiado por años y años y años, y no puede haber un conferencista profesional que no conozca sobre este tema. Es fundamental porque en gran medida los conferencistas exitosos son personas que cuentan unas anécdotas extraordinarias, ¿no? El extremo contrario de esto sería el académico, ¿no? Vamos a pensar, congresos, clases, donde una persona tiene que presentar una serie de datos y encuestas y números, y donde sus compañeros académicos no están interesados en vincularse con él, ¿no? O sea, venimos aquí a oír la información, como los contadores se reúnen para ver cuáles son las nuevas normas de los cambios que se hicieron en la legislación de este año. Entonces no les importa conectar con el cuate que está presentando, les importa escuchar la información y entender cómo opera, ¿no? Los abogados se reúnen y tendrán una actualización. Y en el mundo académico, pues hay muchas cosas que son así. Cuando tú presentas un estudio, cuando estás haciendo alguna propuesta, normalmente se espera que tú informes a la gente, pero tú no eres relevante. En cambio, en el mundo de los conferencistas, en el mundo en que ustedes están ahora metidos, se espera de ti que vincules mucho con la gente, al grado que es muy normal que cuando la gente te contrata, te dicen, oye, queremos una charla motivacional, ¿no? No dicen, queremos una charla informativa o queremos que eduques a nuestra gente. La palabra, para mi gusto, mal empleada y ya abusada, muy desgastada, es motivacional. Te dicen, queremos una charla motivacional, queremos que muevas a nuestra gente, queremos que la sacudas, que se pongan la camiseta, queremos que los toques y que los impactes. Entonces, hay una expectativa que tiene que ver con que tú seas, al contrario del académico, una persona que se vincula mucho con la gente, que genera en ellos un movimiento a partir de lo que tocas en su corazón. Nosotros, a inicios de esta certificación, hablamos del tema de que toda conferencia, sus contenidos son ideas, ¿no? Conocimientos, información, actitudes, la parte afectiva, la parte que tiene que ver con tocar el corazón, y habilidades, ¿no? Y aunque las tres partes siempre tienen que estar presentes y hay algunos temas que te obligan a estar más cargado a una que a otra, ¿no? Si yo voy a dar un tema que es muy teórico, pues me voy a cargar más a conocimientos, o si voy a dar un tema que es muy práctico, pues me voy a cargar más habilidades. Sin duda, una buena comunicación va a requerir de que el que se aumente sea la parte afectiva. La parte del corazón siempre es un poco más, ¿no? Si tuviéramos que decir porcentajes, a lo mejor diríamos 40% de actitudes, 30% de conocimientos y 30% de habilidades. Pero como que ese tantito más siempre. Porque a final de cuentas, lo que te hace memorable y además lo que hace que las personas cambien una conducta es si afectivamente están de acuerdo, no si racionalmente están de acuerdo. Si las personas cambiáramos nuestras conductas porque lo que se nos comparte es lógico, pues no habría ninguna persona que fume, por ejemplo, porque no hay ningún fumador que no sepa que fumar causa cáncer, ¿no? O que fumar hace daño a su familia, o que fumar es un gasto innecesario, o no habríamos ninguna persona utilizando cosas que no sean renovables, ¿no? Ya se nos ha explicado que el plástico termina en el mar, que contamina, que dura muchísimos años en disolverse. Entonces, ¿por qué la gente seguimos utilizando estas cosas? Bueno, porque aunque racionalmente tiene sentido, afectivamente todavía no estamos de acuerdo o todavía no nos sentimos suficientemente motivados para hacer ese cambio. Entonces, cuando nosotros nos hacemos expertos de tocar el corazón, ahí está la clave de los cambios de conducta. Yo quiero insistir mucho en lo que yo les he enseñado de no olvidar lo otro, ¿no? A mí de pronto también hay conferencistas que me dan mucha hueva porque nada más es emoción. O sea, nada más lo escucho y pues sí, bien emocionados y la gente bien prendida y los hizo llorar y todo, pero en realidad ni les aclaró qué hacer,
salieron todos muy motivados, pero no entienden por qué, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante agregarle los otros elementos y por eso hemos hablado de la importancia que tienen las otras cosas. Entonces, bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de un capítulo de este libro. Este libro lo escribí hace varios años con Jorge Cuevas. Yo digo que Jorge es el autor y yo soy el coautor. De ahí mi participación en este libro. Yo resulté el coautor. Y el libro se llama Atrévete a vivir. La verdad es que este subtítulo fue maravilloso y fue el que movió más el libro. El libro se llama Atrévete a vivir. ¿De qué te has perdido por miedo? ¿No? Y ese ha sido siempre el gancho, porque, de nuevo, es una pequeña pregunta, pero que le pega a las emociones más que a la razón, ¿no? Te hace, ay, ¿por qué? ¿No? ¿De qué me habré perdido por miedo? Y dentro de los capítulos hay un capítulo que se llama Atrévete a morir. En este capítulo, yo les relato una historia personal que me afectó muchísimo. Esta fue la primera vez que yo públicamente conté esta historia y se las quiero compartir para ver cómo se relaciona con el tema del día de hoy. ¿Ok? Entonces les voy a leer lo que yo escribí en este libro. Hace algunos años yo creía que no le tenía miedo a la muerte, aunque la verdad es que no consideraba como algo tan real podía estar tan metido en la vida de las personas. No me caía el 20. Y eso de todos nos vamos a morir lo veía como un cliché barato. Mi papá me decía que todos teníamos la ilusión de ser inmortales hasta los 30, pero tuve una experiencia que rompió con esa mentira. Quizás te identifiques, tal vez has pasado por algo parecido. Una vez fui a la playa con unos primos que son surfistas. Uno de ellos vive todavía en California, el otro vive en la Ciudad de México, pero son surfers, ¿no? Fuimos a la playa, esto fue en California, las olas eran altas, como a ellos les gustaban. A mí me daba igual, sé nadar bien, aunque no soy el mejor. Yo estaba muy contento de convivir con ellos. Eso sí, no soy atlético, por lo que mejor me puse bermudas, porque obviamente no fui a presumir mi cuerpo, sino fui a descansar. Ellos estaban cazando las olas con sus trajes de neopreno y sus tablas de surf, y yo estaba tumbado en la playa sobre mi toalla. Hasta ahí todo iba bien, pero de pronto empecé a sentir que me estaba yendo demasiado huevón, que ellos ya llevaban horas ahí metidos y surfeando, y por no quedar mal decidí nadar con mis primos. El agua estaba heladísima, y de verdad estaba helada, pero de verdad, no sé si alguno de ustedes conoce el mar del otro lado de México y sobre todo hacia Estados Unidos y no tiene nada que ver con Cancún o con estas playas así calientitas, ¿no? Ahí de veras está helada. El agua estaba heladísima, pero apliqué la de meterme en chinga para calentar el cuerpo. Cuando llevaba como 5 minutos dentro, el mar empezó a picar y mis primos celebraban las olotas que se estaban formando. Primero traté de unirme a la fiesta y le sonreí, aunque me estaba haciendo pendejo porque dentro de mí sí tenía miedo. Así dice, ¿eh? Sí dice la palabra. Yo estoy leyendo. No, y aparte estoy admitiendo. No solo estoy leyendo, estoy admitiendo. Otra vez, preocupado por lo que mis primos pudieran pensar y para no verme tan poco hombre, intenté respirar con calma y estar tranquilo, pensando que cuando bajaran las olas saldría discretamente conservando la dignidad y mi cara de échenme otra olita que con todas puedo, ¿no? Mi intento por estar tranquilo duró poco. Empecé a desesperarme y le comenté a uno de mis primos que ya me quería salir. Él se rió de mí y dijo que tuviera calma porque ese era el peor momento para salir. Estaban las olas, estaban para ellos poca madre, pero yo nunca había nadado en un mar que estuviera así tan picado. Sabía que tenía razón, realmente salir en ese momento era el peor, y aparte el mar es cíclico, ¿no? Si te esperas un rato, pues ya bajan, ¿no? Sabía que tenía razón, pero mi pánico aumentó cuando las piernas se me empezaron a entumir por la temperatura del agua. Entonces yo empecé a sentir como piquetes en las piernas y empecé a sentir que no las estaba controlando tan bien. El miedo me llevó a la desesperación y de la nada, sin consultar más a nadie, empecé a nadar con todas mis fuerzas para salir del mar. Nadé y respiré hondo para agarrar fuerzas y seguir empujando. Pero el mar se contraía y me dejaba donde había empezado. Las olas me revolcaban. Había momentos en que no sabía hacia dónde iba, ni dónde era arriba o abajo.
nadaba sin rumbo. Tengo clarito las imágenes de estar hundido y no tener conciencia de me voy a salir, porque no sabía si era para abajo, para arriba, para enfrente, porque ya me habían dado maromas, ¿no? Las olas. Entonces, de vez en cuando volví otra vez a salir. Después de un par de minutos, que parecieron horas, me agoté y sentí que todo estaba perdido. Las piernas y brazos me dolían y no podía avanzar ni la mitad del camino de salida. La peor idea invadió mi mente. Me voy a morir. El pánico tomó todo mi cuerpo y cada vez que sacaba la cabeza del agua, gritaba desesperadamente, ¡aquí estoy! Tenía mucho miedo de morirme y de que no encontraran mi cuerpo. Yo estaba seguro que me iba a morir, ya no tenía dudas. Pero el gritar ¡aquí estoy! Era como para que se orientaran. O sea, ya no era sálvenme porque asumía que nadie me podía salvar. Tenía mucho miedo de morirme y de que no encontraran mi cuerpo. Mis piernas y brazos seguían nadando por inercia en dirección hacia la playa. Y milagrosamente hubo un momento en que al sacar la cabeza del agua, las puntas de mis dedos tocaron el fondo. En una extraña maroma, no sé cómo, quedé un poco más hacia adelante, hacia la orilla de la playa, y yo sentí que clavé así los dedos, ¿no? Y que más o menos alcanzaba a respirar. Y me di cuenta que ya no estaba tan profundo. En vez de seguir nadando, clavé fuertemente los pies en el fondo del mar y caminé. O sea, lo que se me ocurrió para ya no perder la dirección fue hundirme, pero meter los pies hacia abajo y empezar a caminar hacia afuera con un esfuerzo físico horrible, porque estaba hundido en el agua, pero ya sabiendo hacia dónde iba y dando así pasos, ¿no? Los últimos 3 pasos fueron dolorosísimos. Las olas me golpearon, tragué todavía más agua, pero al final, eventualmente estaba afuera. Me tumbé en la arena agotado. Al parecer, nadie se había fijado en mí. Nadie se me acercó, nadie me dijo nada, ni mis primos, que seguían allá adentro. Tenía ganas de gritar y de llorar, pero también me sentía avergonzado. Era ya un adulto y me daba pena que me vieran llorando como un niño. Había salido ileso del mar, pero sabía que mis primos se burlarían de mí. Cuando por fin fueron a preguntarme qué había pasado, les reclamé. Ya ni la chingan, cabrones, me estaba ahogando, pero como ustedes no me escucharon, tuve que salir yo solo. No dije que había sido el evento más aterrador de mi vida. Simplemente me lo guardé y me lavé el coco pensando que hasta ahí quedaría. Lo peor que podía pasar era que me diera miedo nadar. De cualquier manera, no es algo que hago muy seguido. Unos días después empecé con una crisis nerviosa de la fregada que me generaba ataques de pánico a la menor provocación. Empecé por no poder dormir, ya que conforme me relajaba, me daba miedo no poder despertar. Eso era horrible. Estaba ya tratando y me salía yo así de un susto del sueño, ¿no? Me quedaba dormido por cansancio, pero de pronto mi cuerpo brincaba y se me abrían los ojos. Esto se repetía todas las noches, incluso en las tardes. O sea, si en las tardes dice, me voy a echar una siestecita, pues me sacaba así y no me podía dormir, ¿no? En las mañanas despertaba muy nervioso. No había tenido pesadillas, pero amanecía con miedo, sin un motivo claro, simplemente con miedo. Traía esa sensación el resto del día y de pronto me daban ataques de pánico. Por ejemplo, si hacía mucho calor, yo pensaba, el sol me está matando, ¿no? Sabía que la idea era absurda, pero mi corazón empezaba a latir a 1000 por hora, sudaba, me temblaba el cuerpo y el miedo me dominaba. Tenía la certeza de que algo malo iba a pasar y unas ganas enormes de correr, gritar y protegerme. De hecho, me salía a la calle y corría, y corría, y corría así, y no se me quitaba. Regresaba a la casa y seguía sintiendo muchísimo miedo. Pero al mismo tiempo me paralizaba porque entendía racionalmente lo ilógico de la experiencia y me controlaba para no hacer el ridículo. El tema es que además yo no le platicaba a los demás porque sentía, es que es pendejísimo, ¿no? O sea, ¿cómo el sol me va a matar? O cómo así, ¿no? Me quedaba quieto, según yo, me obligaba a no permitir que el miedo me dominara. Prendía la tele y luchaba internamente por distraerme, aunque al final solo quedaba agotado y deprimido. Los ataques de pánico eran muy fuertes, pero no duraban mucho, así es que los aguantaba y esperaba que llegara otro más por la tarde. Recuerdo un día en que caminando por la calle pensé en la frase, los perros huelen el miedo. Y entonces me vino un ataque de pánico imaginando que muchísimos perros me iban a atacar y me mataban. No creas que yo sabía que esto era un ataque de pánico, porque para eso el término yo ahorita se los digo, pero en ese momento yo no sabía ni que existían ni cómo se llamaba lo que me estaba pasando. Yo nada más tenía un chingo de miedo y me agarraba así la taquicardia horrible. Mi ignorancia
me hacía creer que las personas que decían que tenían mucho miedo o estaban deprimidas era porque no tenían voluntad. Por soberbia pensaba que si estaban así era porque querían, ya que con un poco de meditación y ejercicio esas cosas se arreglaban. Creía que las personas que tomaban medicinas para cosas mentales no tenían ganas de mejorar y preferían hacerse adictas a los fármacos, ¿no? Yo pienso que antes de esa experiencia, no lo puse aquí, pero cuando alguien decía, es que estoy deprimido, no sé qué, yo decía, pues qué pendejo. Esa era mi cabeza, decía, pues qué pendejo. ¿Para qué se deprimen? ¿Para qué no? O sea, pues que lo resuelvan ya, ¿no? En pocas palabras, este evento tan cercano a la muerte hizo pedacitos mi orgullo. Tuve que admitir lo equivocado que estaba y lo limitada y prejuiciosa que era mi visión. Lo más doloroso sucedió una mañana en que pensé en suicidarme, porque la situación era insoportable. Me acuerdo que estaba como dormido, estaba como entre dormido y despierto. Me acababan de hacer, o la esposa de mi papá me regaló un masaje profundo, ¿no? Me dijo, ve con este cuate para que te alivianes. Y ahora entiendo que el masaje profundo removió muchas toxinas en mi cuerpo y en vez de sentirme mejor, me sentí peor. Entonces yo llegué del masaje a mi casa, según yo me iba a dormir una hora, y mientras estaba acostado, empecé a pensar cómo me iba a matar, ¿no? Empecé a pensar, pues me voy a aventar a los carros y voy a dejar que me atropellen o me voy a aventar de un edificio, pero lo estaba como elaborando y de pronto cuando me di cuenta que estaba pensando eso, porque era más bien como un pensamiento de fondo, puta, pues me desperté así apanicadísimo, empecé a sudar, sentí así horrible y sobre todo lo que puedo decir es que en ese momento perdí la confianza en mí. O sea, dije, soy peligroso para mí. O sea, en ese momento ya no sabía si yo iba a poder decidir correctamente las cosas, ¿no? Y es un sentimiento horrible. Había perdido por completo la confianza y el control de mis sentimientos. Toqué fondo y poco a poco me empecé a sentir perdido. Ya no hallaba de dónde agarrarme. Estaba muy frágil y me quebré. Dije, estoy jodido y me rendí. Curiosamente, rendirme fue el primer paso del cambio, porque se murió mi resistencia. Reconocí mi incompetencia para llevar mi vida y finalmente acepté abiertamente mi problema y pedí ayuda. Pedir ayuda fue un tiro de gracia que les di a mis creencias limitantes en ese momento. Tomé medicamentos psiquiátricos por casi un año y reconocí que había vivido una confrontación con la muerte y que mi vida no podía seguir igual. En aquel evento no morí completamente, pero una parte de mí sí se murió. Murió una gran parte de mi soberbia, murieron mis juicios equivocados sobre las personas que toman medicamentos para los nervios o la depresión, murió mi ilusión de que la muerte era algo lejano a mí. Después de concluido el tratamiento ya en paz, me dispuse a convertir esta experiencia en algo que hiciera mejor mi vida, en vez de recordarla como tragedia. Hoy puedo asegurar que aquello no fue una tragedia, porque esa experiencia cercana a la muerte detonó una serie de eventos que me pusieron en el camino del crecimiento, del desapego y de la búsqueda de mi espiritualidad. Una experiencia que te acerca a tu ser puede ser considerada como tragedia. Bien dijo Richard Bach en su libro Ilusiones, solo los ignorantes creen en las tragedias, porque cuando una oruga se muere significa que una mariposa nacerá. De esa misma forma, cada día se muere una parte de nosotros, pero cuando nos aferramos, bloqueamos esa evolución. Atreverse a morir tiene que ver con asumir que paradójicamente la muerte es parte de la vida, que son dos etapas de un mismo ciclo. Si quiero vivir plenamente, es necesario asumir que también moriré, ¿no? Bueno. Gracias. Gracias. Esta anécdota no solo es real, sino que la he trabajado muchas veces y me parece que es una de estas experiencias que cuando la cuento, muchas personas se pueden identificar. No que todo el mundo haya tenido una experiencia como de ahogarse en el mar, pero entender, bueno, hay cosas, ¿no? Similares que hemos pasado, hay emociones que hemos sentido. Y el entender tocar fondo, ¿no? Si la comparto con ustedes, me siento en la confianza de compartirla. De hecho, todavía, aunque la estoy leyendo, me genera todavía tantita lagrimita, porque es como revincularme yo también con mi propia fragilidad. Entonces, el tema de storytelling es el tema de convertir tus historias en historias que a las otras personas también les sirvan de algo, les aporten.
Y creo que algo que es bien valioso es que para yo conectar con el otro, es ideal que conecte conmigo también, ¿no? El otro día estaba escuchando a un cuate que se llama Fernando Sáenz Ford y él decía que cuando haces charlas ahora a través de Zoom, a través de Internet y que las personas se están reuniendo, además del Wi-Fi, está el MiFi, él decía, ¿no? Está el MiFi, ¿dónde estoy yo? No solo estoy online, estoy online, ¿no? Él decía con M, estoy presente, estoy aquí. Y entonces él dijo algo sobre la importancia de que yo conecte conmigo. Dice, la conexión es lo más importante cuando haces una reunión en Zoom, ¿no? Que tengas una buena comunicación. Pero y la conexión personal también es la más importante. ¿Dónde estás tú? Entonces, cuando estamos frente al público en un escenario, no sé cómo, pero no basta con actuar muy bien tu conferencia. Lo chingón es que sí, de veras conectes contigo y entonces hay una transmisión de eso hacia las otras personas. Bueno, entonces vamos a tomar esta anécdota que les estoy contando como base para lo que vamos a revisar. Conecta y conecta con tu audiencia, ¿no? El storytelling. Conecta tú contigo para que puedas conectar con tu audiencia. Les voy a pedir a todos que recuerden una anécdota importante de su vida. No nos la van a contar, nada más quiero que, si puedes, la anotes. Aquí Ricardo, que siempre trae un cuadernito, ¿no? Entonces pon como un título, anótala en tu celular, anótala en tu cuaderno. Ponle algo nada más para que sepas de cuál estás hablando. Quiero que pienses en una anécdota que es importante de tu vida. Si quieres ser más productivo, pues anota 3. Que digas, a ver, si yo contara anécdotas que son significativas, ¿cuáles serían las 3, ¿no? Que yo contaría. Yo tengo esta anécdota al mar y para mí es súper fuerte. Y no todas mis anécdotas tienen como ese tinte triste, ¿no? Pero hay anécdotas que son muy importantes para mi vida. Entonces, ¿qué tal si aquí en el chat me pueden compartir nada más el título? Pongan el título de la anécdota que están pensando en este momento. ¿Cómo se llama la anécdota que tú estás pensando en este momento? ¿Sale? Entonces, ahí en el chat, donde ya Ricardo había puesto 8, yo le voy a poner título a mi anécdota. Morí en el mar. ¿Okay? Así se llama mi anécdota. Donación de sangre. Donación de sangre es la de Ricardo. La mía pone esa bendita noche. Esa bendita noche, me dice Javier. Ya los títulos. Ya los títulos ya nos dicen mucho, ¿no? Ya desde ahí nos dicen mucho. Entonces, a ver, muchachos, pónganme aquí el título. Ya les aventamos 3 y ellos ninguna. Pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? Están pensando. Están pensando. A ver. Ok. ¿Qué pasó, chicos? Ahí está. Ahí está ya. Ah, esa está buena. Mi sueño americano lo encontré en México. Oye, está buenísima. Está hasta para título de conferencia. Sí. Decisión de vida, dice Lorena. Mi visita a Whistler. 2 huevos en el refri. 2 huevos en el refri. Paola Lueva, ¿no? Carnal, creo que te está echando una indirecta. Si tú muy a gusto ahí dando tu curso, pero a 2 huevos en el refri. Hay que ir a comprar cosas. Bien, Roselva, la lucha por recuperar mi salud. Padrísimo. La muerte de mi papá. Sí, dice que no es de risa, pero ella misma se ríe. Faltó una. En 32 arbolitos. Chicos, quienes no tienen su nombre, sería padre que se lo pongan a su... Sí, porque los MX... Los MX, ¿quién es? A ver. Todo cambia en un segundo. No hay nada seguro, dice Daniel. ¿Esa de cuando encendí la luz la comentaste? Ahí arriba. Acá arriba. Fue de Elsa. Cuando encendí la luz. ¿Saben que hay un cuento que se considera el cuento más corto del mundo? ¿Sí? Y el cuento completo es, y cuando se encendió la luz, el dinosaurio aún estaba ahí. Se acaba. Sí,
Pero es padre porque en realidad cubre todo lo que necesitas para hacer una historia. Entonces, a veces hacemos un título, que el puro título ya es una narrativa. Por ejemplo, del de Danley yo le quitaría no hay nada seguro, nada más. Todo cambia en un segundo. Todo cambia en un segundo. ¿No? De la muerte de mi papá. Yo buscaría, mientras menos palabras, Mm, siempre es más más poderoso, ¿no? Exacto, Más impacto. exacto. Mi pasaporte a la fe. Está bueno. Sí. ¿No cambió tu nombre en pantalla? Todavía no. Luego, salir todo igual. mi esfuerzo está esfumado, dice A ver, Susana. pues, Mi infancia, los cimientos de quién soy. Bien, ahí sería mi infancia, 2 puntos. Los Ajá. cimientos de quién soy, ¿no? Sí. Pedaleando por los sueños. Ya sé quién es iPhone Mac. Ya sabemos. A ver, iPhone Mac, la voy a renombrar. Vea. Ahí estás. Y Pau le puso pedaleando bicicletas ajenas. Chincho. Su madre. Cuando decidí amar, fíjate, Doris. está buenísimo ese. Cuando decidí amar. El milagro de la noche, oye. Qué buenos títulos. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, Vale la pena la espera. Sí. vamos a pensar qué hacer con estos títulos, ¿ok? No estamos compartiendo la anécdota. Lo que quiero preguntarte es, ¿por qué crees que recuerdas esa anécdota? ¿Por qué crees que esa anécdota es la que vino a tu mente cuando te pedí el ejemplo? ¿Y qué hace que una anécdota, incluso de otra persona, se te haya quedado? ¿No? Entonces, ¿tú qué dirías, Ricardo? ¿Tú por qué crees? Pues por la emoción, el impacto que tuvo en mi vida. Ok. Es lo más importante. Pero el impacto emocional. Sí, por la emoción y el impacto emocional, claro. ¿Existirá alguna anécdota de tu vida donde el impacto haya sido económico y no te haya quedado tan memorable? O sea, busca una anécdota, Sí. algo que te pasó, ajá, y que digas, pues el impacto de lana fue bien, pero la verdad casi ya nunca me acuerdo de ese evento. Si el impacto económico fue fuerte para la emoción, entonces sí me Entonces, acuerdo. sí. Pero si la emoción fue más cabrona, eso sí es lo que me va a hacer recordar, ¿no? Entonces, fíjense el ejercicio. ¿Puedes relacionar esa anécdota con alguna de estas emociones? O sea, ¿cuál sería la principal, no? Estas son las emociones de la película Intensamente. Y yo obviamente diría que en mi anécdota del mar, Pues el miedo. el miedo sería la principal. Hay partes de mi anécdota que para mí son tristes, ¿no? Tocar fondo y eso, pero yo diría, el miedo fue el hilo conductor de toda la anécdota. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Javier, de la anécdota que tú pensaste, ¿cuál de estas sería? La tristeza, efectivamente. Tristeza. Totalmente. Tristeza. Por el título no me hubiera imaginado tristeza. Sí. ¿Tú, Ricardo, de la que pusiste? Miedo y enojo. Miedo y enojo. Sí, ahí es donde estuvieron conectadas. Bueno, entonces ustedes pónganme a mí, ¿cuál sería? Tristeza, miedo, tristeza y miedo, ¿no? Estamos ahí. Tristeza. Fíjense, no, enojo no lo ha puesto mucho. Mi historia de 32 arbolitos, alegría, dice Bea. Ajá, y sí, ¿por qué no? Aquí, ¿saben? A los de Disney pusieron muy claramente las emociones negativas desglosadas. Lo que les faltó fue desglosar las positivas. Por ejemplo, faltaría amor. Exacto. Amor como emoción, que no aparece como un personaje. Y tranquilidad sería la otra. O sea, las 3 emociones negativas básicas son el miedo, la tristeza y el enojo. Si tú combinas esas 3, se hacen los celos, la angustia, la frustración, son mezclas, como si fueran los colores primarios. Pero en el caso de las emociones agradables, estaría la tristeza, el amor y la alegría. Claro, para esta película, porque necesitaban que la protagonista fuera la alegría y jugara con su antítesis, que es la tristeza, pues solo pusieron una positiva. El desagrado no es una emoción. La repulsión es más un tema instintivo de supervivencia. Pues más bien serían las otras, las emociones, ¿no? Y de hecho nadie puso ahorita asco, ¿no? Así que mi anécdota se relaciona con asco. Coraje, pedaleando por los sueños. Pero, por ejemplo, algo que... 3 latidos, alegría, miedo, tristeza y amor, órale. Oye, brother, algo que yo trabajé con Cuevas, específicamente cuando estaba conectando con emociones, mis anécdotas y mis historias,
tenía que ver con el asco, precisamente. Ok. Pero era para trabajarlo conmigo mismo. Entonces él me decía, güey, a partir de aquí a 6 meses, vas a trabajar conferencias y talleres donde tú te expongas y digas cosas escatológicas propias, cabrón. Entonces hablaba de mi saliva, de mi esperma, de popó, de mi propia mierda, pues de todo, ¿no? Y era bien interesante. O sea, digo, sí, lo que pasa es que o sea, el asco es un tema de repulsión y tiene que ver con aprender a distinguir eso que nos puede causar daño. Pero evidentemente nos lleva a rechazo, nos lleva a molestia, nos lleva a miedo, nos lleva a, ¿no? Entonces se conecta y es algo muy... Sí, exacto. Cuando los colores azules me salvaron, es a la vez tristeza y alegría. Muy bien. Entonces, lo que estamos concluyendo es que lo que hace que una historia se quede en las personas es que evoca una emoción. Eso es lo que hace que la gente se acuerde. Tú puedes recordar un dato y a veces no recordar quién te lo dijo o en qué libro lo leíste, porque no conecté con el ser, ¿no? Sino conté con la información y ya. Entonces, una historia es una secuencia de eventos, a lo que le llamamos narrativa, que se desenvuelve a través del tiempo. Hay un tiempo a través del cual lo más básico es entender, pues, que tengo un inicio, un suceso y algún final, ¿no? Tiene que haber una transformación y tiene que haber un tiempo por el que pasa esta historia. Cuando las historias conectan con las emociones, se convierten en un proceso mucho más profundo porque las personas las recuerdan. Aquí me viene a la mente en el libro de Sapiens, este cuate Yuval, el autor, menciona que lo que hizo que la humanidad fuera la especie dominante del planeta, el Homo sapiens se convirtiera en la especie dominante del planeta, fue su habilidad de contar historias. Porque en los animales hay un límite de cuántos se pueden reunir y generar entre ellos algún tipo de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando los lobos crecen mucho la manada, se tiene que dividir en 2 manadas. Hay un límite, creo que son 500, de cuántos pueden al mismo tiempo reunirse, y si rebasan eso tiene que haber otro macho alfa y tiene que hacerse otra tribu, ¿no? Y lo que dice este cuate es que los seres humanos fuimos la primera especie que se pudo reunir en grupos mucho más grandes y que la razón o el medio a través del cual pudimos hacer eso fueron las historias. Porque lo que identificamos en las primeras tribus ancestrales era que se unían porque ellos eran la tribu del león de la montaña, o los hijos de la lluvia, ¿no? Entonces tenían un título, el cual venía acompañado siempre de algún mito, de alguna historia, que esa historia era lo que les permitía identificarse y, obvio, también generar guerra con los que eran de los otros mitos, ¿no? O sea, donde ellos, bueno, si nosotros somos los del león de la montaña, pues ustedes que son los del venado que corre, pues córranle, ¿no? Y ya no nos llevábamos bien. Entonces, este cuate Yuval dice que es gracias a las historias que pudimos generar suficiente vinculación para rebasar los números que en la naturaleza hay y para generar acuerdos afectivos. Es como en las empresas. En las empresas, esta es mi opinión, se desperdicia la visión, misión y valores. Porque una visión, misión y valores poderosos es lo que hace que las personas sepan qué hacer cuando algo no está estipulado en una norma o en un proceso o cuando no les dieron la información. Si tú entendieras la cultura de tu organización y tuvieras clarísimo cuál es la visión, misión, tú sabrías qué hacer en ese momento, porque te une una historia, ¿no? Y entonces las historias son una manera también profunda de vincular a la gente a una dirección, aunque la gente lo interprete a su manera. Bueno, les voy a dar la oportunidad de, si ustedes de pronto quieren abrir el micrófono, con mucho gusto ábranlo y háganos un comentario, ¿sale? Bueno, entonces, tengo que una historia es esta secuencia de eventos que se desenvuelve en el tiempo y esto me remite a un señor que se llama Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un antropólogo, un historiador, un investigador y fue un señor que se puso a estudiar el origen de estas historias, ¿no? Pensando que la humanidad
siempre había historias, que las primeras tribus tuvieron historias que los unificaron. Joseph Campbell descubrió pues que estas historias tenían un origen común. Se fijó que, aunque obviamente geográficamente los pueblos estaban separados, ¿no? Los chinos tenían toda una cultura y una historia que no tenía vinculación con los europeos o que no tenía que ver con lo que estaba pasando en América en ese momento, pero Joseph Campbell empezó a estudiar los distintos mitos de la antigüedad, desde los pueblos muy primitivos hasta cuando ya se formaron civilizaciones más fuertes, y fue descubriendo que había vínculos entre ellos. Entonces se hizo famoso Campbell por haber publicado un libro que se llama El héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras es un libro extraordinario, vale la pena alguna vez en la vida leerlo, donde él propone una idea sui generis. Él dice: cuando yo me pongo a estudiar los mitos, los distintos mitos de la antigüedad, descubro que todos tienen un guión similar. Y entonces por eso le llama el héroe de las mil caras, porque él dice, descubro en las historias de los aztecas, de los egipcios, de los chinos, de los nórdicos, descubro que sus historias tienen una similitud enorme sobre cómo se va desenvolviendo el personaje heroico en este llamado. Entonces, Campbell se pone, en ese libro hace este análisis, identifica 17 fases por las cuales se da la historia del personaje central. Pensemos en Hércules y las pruebas que Hércules tiene que vivir. Pensemos en Quetzalcóatl. Pensemos en, yo sé que me parece de chiste, pero en Thor, porque en Thor pues sí es un personaje mitológico escandinavo y sí tiene toda su historia, ¿no? Es el dios Thor y es el hijo de Odín y tiene esto. Entonces lo que Campbell descubre es que estos personajes de las distintas partes del mundo se asoman por todas estas fases de su historia y renacen, ¿no? O sea, hay un momento donde existe la llamada de la aventura, el rechazo de la llamada, no está muy seguro de ser el indicado para tomarla. Después existe algún tipo de ayuda sobrenatural, algo sucede con el personaje que no se lo esperaba, hay un primer umbral, se mete al vientre de la ballena, le llama así porque él va haciendo ejemplos de las distintas historias que se cuentan en el mundo y los va ilustrando. Entonces el vientre de la ballena tiene que ver con cuando caen como en lo más profundo, en lo oscuro, en cuevas, cuando quedan recluidos, vienen las pruebas, viene una serie de encuentros con los dioses, con la divinidad, la tentación, la consagración, la apoteosis, el don final, ¿no? Hay algo que ellos desarrollan, la negativa a regresar, ya no estoy muy seguro si quiero volver a mi vida cotidiana, hay un vuelo mágico, hay un rescate externo, hay alguien que me recuerda, te necesitamos, regresa con nosotros, hay un umbral del retorno y finalmente soy el maestro, bueno, no finalmente, pero soy el maestro de dos mundos. Piensen en Avatar, ¿no? Si ese camino sí, lo hacemos como en Avatar. Soy el maestro de los dos mundos, ahora entiendo mi mundo anterior más el mundo nuevo y entonces tengo la libertad de vivir con mis nuevas condiciones. Entonces, ojo, lo que voy a comentar no quiero que nadie se lo tome a mal porque es un comentario de Campbell. Él descubre que esta misma narrativa aparece también en la vida de Jesús, y él también toma la vida de Jesús y dice, mira, pasamos por todo esto, la vida de Buda, ¿no? La vida de Zoroastro. Y yo les podría decir que algún día, cuando yo estudié este tema de Campbell, de pronto me quedé pensando y dije, la vida de Benito Juárez. Hay muchas historias que a todos nosotros nos contaron en la clase de historia de la secundaria que tenemos que pensar quién la redactó y hasta qué punto la historia, no que no haya existido Benito Juárez, pero hasta qué punto quien redactó su biografía seleccionó o la puso de tal manera que lo percibimos como un héroe, ¿no? Porque Benito Juárez era un indito y pastoreaba sus ovejas y una se le perdió y entonces eso lo hizo acercarse a la ciudad. Y entonces luego dice, ¿sí le habrá pasado? O el que lo escribió le encontró, o era una anécdota que Benito Juárez contaba, pero la pulieron. Es decir, la historia que yo les conté hace rato es verídica, pero también está redactada.
Pude yo simplemente decirles, hace muchos años yo fui al mar y me ahogué y estuvo súper fuerte y pensé que me iba a morir. Y afortunadamente salí y después tuve que tomar medicamento porque sí estuve en una crisis muy fea. Y ya. Y es la misma historia y es verdadera, pero no tendría el mismo impacto si la cuento así. Entonces yo quiero pensar que es una tendencia también de los seres humanos el editar nuestra memoria, el editarla y acomodarla. Entonces, bueno, Campbell descubre este proceso y lo ejemplifica en ese libro del héroe de las mil caras con muchísimos ejemplos de todas las culturas. Se va encontrando. Es un librazo, es muy interesante. Luego, se va simplificando este proceso hasta que normalmente se vuelve de 12 pasos. Y a esto Campbell le llama el viaje del héroe o el monomito. Monomito por ser el mito único. Él dice, en realidad, todas las culturas de la antigüedad tenían el mismo mito, nada más ellos tenían sus personajes, pero actuaron la misma historia, ¿no? Y entonces, igual, ¿no? Hay un mundo ordinario, hay una llamada a la aventura, hay un rechazo a la llamada, etcétera. Ahorita los vamos a ver con detalle. Entonces, estos pasos que nos encontramos en las historias de antes, de pronto resulta que nos los encontramos en las historias contemporáneas. Esta historia, el monomito, nos la encontramos como la base de muchísimas películas de Hollywood que nos encantan. ¿Okay? Entonces, me gustaría que ustedes me pongan aquí en el chat una de sus películas favoritas. ¿Ok? Una película. Avatar, dice Ricardo. 300. Entonces, a ver, ustedes pónganos aquí mientras yo voy a abrir una liga que les quiero compartir. Les voy a poner un pequeño video sobre esto que está buenísimo. Ahorita ¿cómo se llama? Del por qué. Encuentra tu porqué de Simon Sinek. Ajá, está muy bueno. El porqué primero. Ajá. Entonces, porque hablabas hace rato del tema de las empresas, ¿no? Que si encontramos claramente la misión, la visión, los objetivos, los valores, entonces nos vamos a poder conectar con la empresa. Entonces, aquí lo más importante es el porqué. Y ese video que les envié, pues está bien chingón. Les va a hacer mucho sentido con esto que decías tú, güey. Sí, totalmente. Ahorita me acordaba, Pau, que cuando platicabas de Hércules, la película que hicieron con La Roca, ahí, por ejemplo, se ve cómo en realidad Hércules no había hecho tanto, sino que las historias que se contaban de él eran lo que lo hacía realmente poderoso. Sí. O sea, es increíble. Esa película está buenísima, es la de Hércules que protagoniza La Roca. Esa, la más reciente. Okay. Y está buenísima porque te das cuenta del poder de las historias. Exacto. O sea, realmente Hércules no es cierto que había hecho todo eso, pero alguien se había encargado de difundir historias la historia. y con su propia historia atemorizaba a los demás. Es increíble. Perdón, no estoy encontrando la liga, denme un segundo más y en un momento también los leo. Otra película muy buena para el tema de las historias es El Gran Pez. No sé si ya la viste. Sí. Y es buenísima. Ahora tienes que verle, que aprovechando el encerrón, así apunta. El Gran Pez. Tiene que ver con... ¿Tú ya la viste, brother? El Gran Pez me encanta. Sí, porque además el cuate es un ejemplo de que su vida sí es como él la narró, contó, pero a la vez está editada. ¿No? O sea, sí sucedió. Sí, claro que sí. Ay, Dios mío, denme un segundito. Ahí está, ¿no? No, es que ya había encontrado uno el otro día. Ya la quitaron. Buenísimo. ¿Será este? I like to warm up in the shower in the morning. En 1949, Joseph Campbell, antropólogo y micólogo estadounidense, publica un libro teórico llamado El héroe de las mil caras. En este libro, Campbell, luego de estudiar muchísimas obras, analiza y describe un patrón de narrativa. Está bien, sí me va a servir esto. Ok, entonces, déjenme regreso para acá para ver también qué escribieron. El hoyo, Ale López. A Lot Like Love. El Gran Pez me encanta. Milagro de la celda 7. Sí. Troya. Diario de una pasión, sí, no podía faltar. Mulan. La verdad es que Disney, en particular, es genial para entender estas historias. Por eso, aunque sean para niños, las vemos los adultos y también. Esa de Toy Story, donde están en la basura y que están a punto de quemarse y se agarran. No, yo estaba así. Inception. Comer, rezar y amar. El Rey León. El Rey León sería una clásica. La vida es bella, por supuesto. Cinema Paradiso.
¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, déjenme, les comparto este pequeño video. Melina, me fascina. Les comparto este video y... En 1949, Joseph Campbell, antropólogo y mitólogo estadounidense, publica un libro teórico llamado El héroe de las mil caras. En este libro, Campbell, luego de estudiar muchísimas obras, analiza y describe un patrón de narración que se ha dado desde las más antiguas historias, como la Odisea de Homero, pasando por un sinfín de obras literarias, hasta más actualmente todo tipo de películas. Tras la publicación de El héroe de las mil caras, muchos otros teóricos han reformulado los estudios de Joseph Campbell, presentando su propia versión de lo que es el viaje del héroe. Pero lo cierto es que Campbell logró definirlo con una excelente precisión. El viaje del héroe, también llamado monomito, es un modelo, una forma de estructurar una historia, un modo de narración de una ficción tripartita. Es la organización de una historia expresada en introducción, nudo y desenlace. Se ha usado desde siempre y se seguirá utilizando para narrar nuevas historias. La versión más fundamental de El viaje del héroe tiene un total de 12 pasos o capítulos, mientras que las versiones más detalladas pueden tener hasta 17. En este video voy a describir la estructura de los 12 pasos, valiéndome tanto de varios autores que lo han analizado, como de pequeños aportes y usando distintas películas como ejemplos. Toda aventura inicia con el mundo ordinario. El primer paso del viaje del héroe es hacernos conocer la vida cotidiana del héroe en cuestión. Esta vida puede presentarse de diversas maneras. Un flashback es un recurso común, e incluso un flash forward. Una tranquila vida en bolsón cerrado, por ejemplo. El segundo paso es el llamado a la aventura. Aparece Gandalf, le habla a Bilbo y le dice que está buscando a una persona que desee tener una aventura, lo que consecuentemente lleva a el rechazo. El héroe no quiere abandonar su lugar, no quiere arriesgarse, está bien allí como está y se encierra en su agujero. El cuarto paso es el encuentro con el mentor. No se trata de que el héroe se encuentre casualmente con un sabio que lo anima a irse de viaje, sino que todo este capítulo debe ser una construcción que conlleve al héroe a realizar el viaje, ya sea por decisión propia o por causas ajenas a él. A la casa de Bilbo llegan los 3 enanos, hay una intensa cena, hablan del viaje inminente hasta que el hobbit colapsa. Llega la charla con Gandalf, pero Bilbo vuelve a decir que no, postura que cambiará a la mañana siguiente. El encuentro con el mentor debe ser una transición para que funcione bien. Llegamos al quinto paso, que es el que suele marcar el fin de la introducción y el inicio del nudo, cruce del umbral. Es cuando el héroe sale de su mundo ordinario y pasa a ese nuevo lado desconocido, simbolizado en la carrera de Bilbo atravesando todo Hobbiton. Aún más significativo que esto es la escena de Matrix cuando Morfeo le da a elegir a Neo entre las 2 píldoras. Neo elige la que lo lleva a cruzar el umbral, y no es casualidad que acto seguido los 2 personajes crucen por una puerta. Comienza lo interesante. Ya conocemos al héroe y su entorno. Es hora que el héroe comience a conocerse a sí mismo y al nuevo mundo. Al siguiente paso yo lo llamaría viaje de reconocimiento. Otros nombres son pruebas, aliados y enemigos, e incluso el vientre de la ballena. Pues al hablar de vientre estamos hablando de un nuevo nacimiento. El héroe enfrenta sus primeras pruebas, reconoce a los demás personajes y nosotros, como espectadores o lectores, ubicamos a estos personajes en uno u otro bando. En Iron Man, por ejemplo, es cuando Tony Stark regresa con vida y comienza su nuevo camino de convertirse en un superhéroe. El siguiente paso también recibe varios nombres. Creo que la mejor forma de definirlo es llamarlo la entrada al abismo, pues es el momento de la narración donde el héroe y sus aliados se preparan, a conciencia o no, para la gran batalla. Tony se anima a realizar su primera misión como superhéroe y ataca uno de los territorios controlados por los 10 anillos, y Pepper Potts logra robar unos valiosos archivos. Entramos a la Odisea o Calvario. Es la última parte del nudo y nos encaminamos al clímax. Es el momento donde el héroe cae, es vencido. Ejemplo muy claro es cuando a Tony lo abandonan a su suerte en su propia mansión. Me parece importante destacar que varios autores incluyen más o menos a esta altura un paso más llamado la desaparición del sabio. Por ejemplo, la muerte de Obi-Wan Kenobi en Star Wars capítulo 4 o Gandalf siendo arrastrado por el Balrog de Moria en la batalla de la cima.
Tras la caída del héroe, y muchas veces también la desaparición del sabio, llega la revelación, también llamado salida del infierno o la recompensa. El héroe logra levantarse de su caída y alcanza un estado superior al anterior. Más conocimiento, más decisión, más valor. También, en varias historias, es cuando encuentra el tesoro. En Capitán Fantástico, una de mis películas favoritas, la salida del infierno es cuando los hijos de Ben salen del escondite de Steve y se reencuentran con su padre. Inicia el clímax, con el regreso a casa. Este paso no es literalmente un regreso a casa, sino que es donde el héroe, con todo lo aprendido, sabe lo que debe hacer para lograr su objetivo, lo que lo conduce a la prueba suprema. La familia debe completar la misión, en palabras de Saja, rescatar a mamá y papá. Le sigue la resurrección. Para no arruinarle Capitán Fantástico a quien no la haya visto, vuelvo a Matrix, a la escena en la que Neo literalmente revive y vence al agente Smith. Varios autores engloban este paso con el anterior y lo llaman la prueba suprema y resurrección del héroe. Llegamos así al final, a el retorno. Es cuando el héroe logra un nuevo equilibrio, cuando la misión se cumple, cuando vuelve a casa, etc. Ya no es la misma persona, es alguien completamente distinto. Para cerrar con el viaje del héroe, aclaro que esta estructura no siempre es respetada en su totalidad. Algunas etapas pueden suprimirse, pueden agregarse otras más, e incluso pueden combinarse en un solo hecho o acción. El esquema que yo les acabo de presentar es solo uno de entre tantas variables no muy distantes entre sí. Espero que les haya gustado, suscríbanse. Sí, no se suscriban. No, bueno, pero ese video me parece muy claro de cómo te va explicando estas distintas etapas. Y me doy cuenta, fíjense, ¿cuál es la relevancia del trabajo de Campbell? Que primero, su primera observación es, oye, qué loco que las culturas diferentes hayan agarrado una estructura similar cuando no tuvieron conexión entre ellas, ¿no? No había Wi-Fi. No había Wi-Fi, no había WhatsApp. ¿Cómo es que estas personas se pusieron de acuerdo para poder ver esto, ¿no? Entonces, su primera aportación es esa, decir, fíjate, qué loco que esta estructura es similar. Segunda aportación, todas las culturas han demostrado que esa historia es muy llamativa. O sea, gracias a esa historia es que ese pueblo se unió. Gracias a que ellos tenían la idea de Krishna, se unieron. Gracias a que ellos tenían la idea de Zeus, se unieron, ¿no? Y entonces él, como era muy amigo de Carl Jung no es el mismo que Carl Jr. Carl Jung era un psicoanalista, alumno de Freud. Y qué bueno que estos dos se ríen aquí, porque ahí en las cámaras yo los veo todos muy serios, ¿eh? Cuando yo hago mis chistoretes. Deberían de poner por lo menos jajaja en el chat, ¿no? Bueno. Para eso venimos, ¿no? Sí, exactamente. Dije, tiene que venir porque sin risas no es lo mismo la clase. Bueno, este cuate era muy amigo de Jung y entonces, cotorreando con Jung, le dice, ¿sabes por qué las personas se identifican con esta historia? Porque es su historia. Pues sí. Porque es tu historia. Porque todos hemos pasado porque, voy a decir una historia muy clásica, ¿no? Tus papás te perfilan hacia algo. Tu papá tiene un negocio muy exitoso legal, ¿no? De abogados, un despacho de abogados. Y entonces de alguna manera se te pregunta en algún momento, oye, mi amor, ¿a ti te gustaría estudiar para abogada? ¿No te gustaría entrar a esa? Pues sí, estaría bien. Y esa es tu vida cotidiana. Y esa es la vida ordinaria. Y eso es lo sencillo. Pero de pronto, ¿no? Tienes un novio que te empieza a jalar en dirección del arte y te empieza a platicar sobre otras cosas y llama mucho tu atención. Ese es el llamado. Y entonces viene la angustia, ¿no? De chin, me quedo en la comodidad de que ya tengo resuelta la vida si simplemente le hago caso a la oferta que me están haciendo mis papás, o me aviento al riesgo de buscarme una historia diferente, ¿no? Entonces, lo que termina descubriendo Campbell es que si a las personas nos atrae esta historia y termina generándonos una conexión, es porque es la historia de todos. Es la historia de las veces que hemos tenido ese llamado, esa tentación, ese saboteo propio, esos mentores o maestros que desde la vida aparecen. Primaria, secundaria, prepa, güey. O sea, es resistencia, ¿no? Es algo tan clásico como entrar a la primaria
y que llorabas, o al kinder, ¿no? Y llorabas, no, ahí está el rechazo, y luego ya entras y pues ahí está el mentor, ¿no? Literal. Exacto. Y al rato al revés, ¿no? Exacto. Porque además, lo interesante de esta historia es que vamos a pasar por un periodo oscuro, difícil, donde todo lo que fuiste adquiriendo antes se pone en juego, ¿no? Es más, una microhistoria es cuando ustedes hicieron sus presentaciones públicas. Porque ustedes llegaron aquí, no, pues sí suena padre, pero luego cuando ya se iba acercando la fecha, ¡ay! Todos los días, las angustias, ¿qué va a pasar? Pero ahí estábamos sus mentores y ustedes mismos fueron sus aliados y finalmente confrontaron al público. Y algo valiosísimo es, cuando el héroe atraviesa toda esta experiencia, regresa al origen, pero ya no eres el mismo. O sea, regresas al origen con los nuevos poderes que adquirías. Es ese momento en que Tony Stark dice, soy Iron Man, ¿no? Entonces, ya no puedo mantenerme en mi vida anterior. Y esa historia, pues, es también de pronto verte ahí en escena y decir, mira, ya soy un conferencista, ya tuve público, ya la gente pagó por verme, ¿no? O ya soy un autor, ¿no? Aquí está mi libro, está en mis manos, está publicado. O ya soy papá. Y entonces, es la historia de cómo cambiamos de roles. Campbell descubre entonces que con esta estructura nosotros podemos hacer historias impactantes. Y si esta historia es una historia verídica, pero tú la redactas en el orden del viaje del héroe, tienes como mayor garantía de generar en los otros un impacto muy positivo. Tienes la guía. Campbell fue amigo de George Lucas. Se conocieron, convivieron. Y entonces, cuando George Lucas desarrolla los guiones de Star Wars, Campbell lo asesoró. Y por eso Star Wars es, ¿no? O sea, Star Wars no solo tiene el orden de esto, sino es la historia de Luke Skywalker, que es un imbécil, que vive en la vida ordinaria, que está desconectado de la realidad, que recibe el llamado, que se resiste al llamado, pero aunque se resiste al llamado, destruyen su aldea y matan, o sea, es que ya no hay de otra, te tienes que meter a huevo, ¿no? Y luego, pues, todo esto aparece el mentor, que es Obi-Wan Kenobi, y el tema de que Darth Vader resulte su papá es heroico, ¿no? O sea, es la historia de cómo se confronta consigo mismo, es la luz contra la sombra. Y al final, el hecho de que Skywalker tenga, por ejemplo, una mano biónica, pierde una de esas, es su reminiscencia con su papá, ¿no? Entonces hay libros analizando Star Wars bajo el concepto de Campbell del viaje del héroe, de cómo es así exacta la historia. Pero el Hobbit también lo sería y muchas de las historias que ahorita vimos y los ejemplos que ustedes vieron también. Roger dice que es un spoiler, pues nada más porque eres millennial, porque todos los de mi generación ya lo vimos tantas veces que ya... Yo no sabía que era su papá. Yo no sabía que era su papá. Bueno. Amo a Yoda, dice Alelo. Amo a Yoda, no, es yo amo. Amar Yoda. Bueno, entonces aquí el punto, y por lo que les estoy compartiendo esto es, puedes convertir cualquier historia en una historia heroica. Tienes que entender esta mecánica, ¿no? Entonces yo estoy poniendo aquí una imagen. Hoy que estamos con la contingencia, los doctores se vuelven héroes, ¿no? Pero los doctores no son héroes, son doctores. O sea, su chamba es para lo que ellos estudiaron, para lo que se prepararon, pero cuando estamos en una situación como esta y entonces nos dicen, los más expuestos y los más necesitados en este momento son los doctores, ¿no? O sea, lo que más necesitamos es que haya médicos listos, pero a la vez ellos son los que están al pie del cañón y tienen más posibilidades de enfermarse porque están atendiendo a las personas. Entonces, cuando nos platican, no, es que en el centro médico están ahorita los doctores y no descansan, nos están contando una historia heroica. Y bien redactada, nos genera al final esta imagen, ¿no? Del médico como un héroe moderno, ¿no? Sus poderes no son poderes extraordinarios, son poderes ordinarios, son cosas que se estudian, que te preparas, pero entonces ahí está la figura. La historia es la que hace el cambio, ¿no? Ajá. Cuando tú compartes tu historia con la gente, ellos se identifican y ven su propia historia como algo importante y con significado. Cuando tú cuentas tu anécdota, cuando platicamos, por ejemplo, con los temas de Ricardo sobre libertad financiera, pero esto viene aderezado con historias, con malos negocios, con haber tenido un chingo y luego perderlo, no forzosamente los que están ahí han perdido,
pero se identifican y se dan cuenta, así como la vida de Ricardo es valiosa y es significativa por lo que ha vivido, entonces también mi vida es significativa. Ahí es donde estamos haciendo el match y por eso se puede convertir en una herramienta muy valiosa, conocer esta idea del viaje del héroe. La estructura básica se puede todavía simplificar más. No tienes que irte a los 17 elementos que vio Campbell, ni a los 12 que son los típicos que se utilizan en el cine, sino entender una serie de puntos pivotales muy sencillos. ¿Sí? Había una vez, ¿no? En este había una vez, estoy hablando de la vida cotidiana. ¿Sí? Me estoy topando con lo ordinario. Había una vez, todos los días, ¿no? Había una vez que yo vivía en tal lugar y que lo normal para mí era esto. Por ejemplo, en mi caso había una vez que fui con mis primos a surfear, pero lo normal es que yo no nado y lo normal es que no soy atleta y que no me interesa surfear. Entonces yo ahí estoy planteando cuál es lo ordinario de mi vida, ¿no? Hasta que un día, ¿no? Entonces pasó algo, hasta que en algún momento me sentí muy huevón y dije, ya no mames, me tengo que meter al mar, no puedo quedar tan atrás. Y entonces eso fue el llamado, eso fue lo que me jaló. Entonces había una vez donde todos los días pasaba esto, hasta que un día, y porque pasó eso, vino esto, ¿no? Entonces, porque yo me metí al mar, de pronto me empecé a congelar, me empecé a sentir muy mal y me empecé a sentir muy incómodo. Y porque pasó eso, entonces decidí salirme del mar y se convirtió en toda la bronca de cómo le hacía yo para salirme y confrontar a la muerte y empezar a gritar y llegar afuera y después que viniera la burla de mis primos y yo, según yo, como reprimiéndolo. Y esta parte donde yo experimento esta angustia, los ataques de pánico y todo, son un mismo capítulo. Y porque pasó eso, terminé tomando medicamentos psiquiátricos. Y terminé entendiendo a esas personas que se decían deprimidas. Entonces ya tengo 3 giros en mi historia. El giro de cómo el llamado me llevó a un accidente, cómo el accidente me llevó a un episodio de mi vida muy desagradable y cómo eso me llevó a tocar fondo y a decir, yo ya no puedo, psiquiatra, entra. Hasta que finalmente puedo dejar el medicamento, puedo retomar la historia y tomarla como una enseñanza de vida, ¿no? Puedo sacarle provecho a esto. Entonces siempre tiene que haber una resolución. Esto me llevó a algo que finalmente resolví. Y desde entonces aprecio a las personas que tienen estas enfermedades, las comprendo, las valoro, las apoyo. Desde entonces se bajó mi soberbia, comprendo la situación. También desde entonces yo estudié homeopatía en parte para poder apoyar a personas que estuvieran en esa situación. Desde entonces entiendo las experiencias de la vida ya no como trágicas, sino como enseñanzas, etc. Y desde entonces es el retorno en el que yo ya no soy la misma persona, ¿no? Y finalmente hay una moraleja. A veces la moraleja es explícita. Yo les conté ahí la frase de Richard Bach, de su libro Entonces yo les cuento la frase, ahí yo les estoy haciendo la tarea de masticar la historia y decirles cuál es la moraleja. Pues que las tragedias solo existen para las personas que no se dan el tiempo de convertirlas. Entonces, a veces el conferencista mastica la moraleja y se las dice, a veces no, a veces no. Pero vean cómo, si lo simplifico de esta manera, es sencillo redactar una historia que tenga impacto. Había una vez, todos los días pasaba algo, hasta que un día algo me sacó de esa realidad, y porque eso pasó, llegué a esto, y porque eso pasó, llegué a esto, y porque eso pasó, llegué a esta tercera cosa. En las películas siempre va a haber una situación difícil que se complica, porque si se resolviera luego te daría hueva. Ajá, pensemos en La vida es bella, ¿no? Entonces, había una vez en un pueblito donde todos los días este güey era muy simpático y se quería ligar a la chava, ¿no? Y entonces por fin hacen una familia, se casa con él. Hasta que un día llegan los nazis, ¿no? Y porque pasó eso, lo separan y él se queda con su hijo. Y porque pasó eso, él tiene que inventar una serie de historias. Y porque pasó eso, llega un momento donde él tiene que jugársela entre la vida de su hijo y su propia vida. Hasta que finalmente muere. Oh, ahí sí voy a decir algo horrible. Ahí sí voy a decir un spoiler. Bueno.
Entonces, Y desde entonces, y sabemos que queda una moraleja muy clara con respecto a cómo experimentó la vida del personaje. De la mencionó. Bueno, entonces, este material ya saben que se los voy a compartir. Quiero que me digan si les parece qué. Esto que estamos platicando les parece qué, en función de lo que ustedes están aprendiendo. Yo diría que si esta es la estructura, lo que también tendría que quedar claro durante mi exposición son algunos elementos que también estuvimos comentando. En la historia tengo que identificar cuál es el mundo cotidiano, de dónde es que está saliendo el personaje, quién es el protagonista, a quién le pasa la historia. Hay películas muy ingeniosas donde tú crees que el protagonista es uno y después resulta otro. A lo mejor en Intensamente parece que la protagonista es alegría y la verdadera protagonista es tristeza. ¿No? Puede ser. ¿Cuál fue el llamado? En algún momento tiene que quedar claro cuál fue la sacudida, la vocación, lo que hizo que estas cosas se movieran. ¿Quiénes son o qué es la adversidad y los enemigos? Aquí yo le tomaré a Jorge Cuevas una observación que se me hace muy valiosa. Prefiero llamarle la adversidad tanto a las personas o circunstancias que me están impidiendo lograr eso que yo quiero y llamarle enemigos a mis propios miedos. Sí. Porque dice Cuevas, quieras o no, el enemigo está en tu interior, ¿no? Entonces los dos son cosas que me impiden. Pero yo le llamo adversidad a todas las circunstancias externas que me están impidiendo, personas, climas, economía, política, lo que sea. El virus. Y enemigo, ándale, el virus. Y enemigo mejora reconocer mis propios miedos, mis limitantes, mi ignorancia, ¿no? Entonces, ahí hay un juego interesante entre esas dos. ¿Qué más tengo que identificar? Pues de la misma manera que la adversidad y los enemigos, también quiénes son los aliados y quiénes son los maestros. Y aquí también le toma a Cuevas una observación muy buena. Él dice, en tu vida cotidiana hay muchas personas que no te contribuyen concretamente en nada para que llegues al resultado. Lo único que te contribuyen es soporte, creen en ti, te apoyan, te dan su energía en un sentido solidario. Esos son aliados, ¿no? Tú no me estás ayudando en nada a poner mi negocio, pero crees en mí, ¿no? Me haces que confíe, me das tu respaldo. A diferencia del maestro, porque el maestro sí es un mentor o alguien que sí sabe de eso, un coach, un consultor, o alguien que aunque tú no lo conoces de frente, lees sus libros, ¿no? O sigo sus libros, o estudio su vida, o simplemente era un jefe que yo tenía y del cual aprendí mucho. Entonces, maestro voy a distinguir a quien concretamente me aporta para que yo termine esta hazaña que estoy buscando, y aliados los que me soportan aunque no puedan hacer nada, ¿no? Ayer mis hijos, amigos, familia, ayer veía yo la película de Hércules con mis hijos, y llega un momento donde todos los del pueblo son los aliados de Hércules, porque todos lo adoran, lo quieren, lo promueven, pero ninguno de ellos le ayuda, porque no son personas ordinarias y no tienen qué, ¿no? Entonces es distinto eso. Aliados. Son aliados. Bueno, ¿qué más tengo que distinguir? Lo que quiero... ¿Un taco? Bueno, es lo que quiero. Fuiste muy gráfico. De lo que realmente necesito. Algo que Campbell descubre es que normalmente el héroe va en búsqueda de algo externo y cuando lo encuentra se da cuenta que es interno lo que está buscando. Y entonces él hace esta distinción. Una cosa es lo que yo creo que estoy buscando y otra es lo que yo necesito. Por ejemplo, en Buscando a Nemo, el papá está buscando a Nemo. Eso es lo que quiero. Pero lo que realmente él necesita, y para eso es toda la historia, es confiar en él. Confiar en su hijo. Entonces, esa es la famosa, es como el tesoro. Es lo que yo me traje a mi mundo ordinario. Yo pensé que lo que buscaba era poner una empresa, pero lo que realmente necesito es saber que puedo. Entonces, en nuestra historia, tenemos que encontrar una manera en la que esto se convierte en una sabiduría que tú le compartes a tu público, ¿no? Yo me lancé a esto porque yo lo que quería era bajar de peso, porque yo pensé, me acuerdo mucho cuando Leopi cuenta
sus aventuras, siempre es así de, bueno, pues es que yo entendí que las mujeres no se fijaban en alguien que no era guapo y que no era adinerado. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero conquistar mujeres. Pero en eso, lo que descubro es que lo que yo necesitaba era utilizar mis propios recursos, descubrir mi propio estilo, sacar mi belleza interior. Entonces, esa distinción es bien importante entre lo que quiero, que es un taco, y lo que realmente necesito, que es vinculación, ¿no? Yo puse ahí una ilustracióncita. Bueno, y el último es que quede muy claro para quienes te escuchan cómo en el retorno tú ya eres una persona diferente, ¿no? Retorno con una nueva madurez. Retorno y tengo una historia diferente. Sí, fíjate, dice Ale Cortés, El alquimista. El alquimista de Paulo Coelho es una gran historia para entender el viaje del héroe y para entender estos elementos con mucha, mucha claridad. La verdad es que sí, sí podría ser un muy buen ejemplo. Además es muy literal porque regresa a donde inició. Sí, 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 el alquimista es muy literal, tal cual regresa al lugar donde arrancó la búsqueda del tesoro y lo encuentra, ¿no? Entonces es un muy buen ejemplo. Les soy honesto, no todos los libros de Coelho a mí me gustan. Hay muchos que me han parecido Muy sosos. Ajá, pero El alquimista me parece que estaba en un momento de inspiración total. Sí, entonces, bueno, ya me dijeron que es una gran herramienta, práctico, revelador, valioso, necesario, útil. Bueno, me parece que facilita poder construir una historia con la que puedas conectar con la audiencia. Exacto. Entonces, quiero que quede claro que no es que storytelling a fuerza se tenga que explicar con el viaje del héroe. Pero me pareció que es una muy buena vinculación con el tema de storytelling. Yo lo que quiero es contar historias, me puedo basar en un conocimiento ancestral y ya entendimos por las anécdotas que compartimos y todo, que lo importante es que vengan cargadas de emoción. Claro. Pero esta emoción va a ser más efectiva si la redacto de tal manera que las personas van teniendo ese suspenso, esa duda, esa curiosidad y finalmente la remato de tal manera que las personas se identifican conmigo y dicen, si él pudo, ¿no? O sea, si Ricardo poniendo el Uber, las hamburguesas, lo no sé qué, está ya logrando su libertad financiera, entonces yo también no tengo que ser hijo de un millonario, no tengo que tener eso. Y ese es el momento donde la gente cambia sus conductas porque logró esa vinculación contigo. ¿Sale? Bueno, hasta aquí mi aportación. Hasta aquí el tema, la parte que yo quiero tocar. Vamos a